hemos podido ver y que nos ha llenado también de mucha esperanza y de, y de mucha fraternidad y complicidad. Vamos entonces a darle la palabra a la reverenda Emily para que nos dé un saludo introductorio y después nos lo va a hacer don Raúl, los copresidentes del SICSAL. Gracias, Emily. Muchas gracias, Zulman. Pues ha sido una semana de mucha riqueza. Ha sido una semana de aprendizaje, de acercarnos a pesar de las distancias, de sentirnos unidos y unidas en una sola lucha. Pues han sido 2 años de pandemia, de dificultades no esperadas, de luchas nuevas, de formas diferentes de encontrarnos. Y en realidad para mí esos 5 días han sido días de esperanza, porque han tratado siempre de una u otra forma de aislarnos, de hacernos sentir como que no valoran nuestras luchas. Y en realidad ha sido esos 5 días ejemplo de cómo podemos, cómo debemos y cómo Dios va a seguir insistiendo y apoyando y empujando a nosotras y nosotros a agarrar este camino de la fraternidad, de la amistad, de la sororidad, de la justicia, porque ese no es nuestra lucha, sino que es la lucha de Dios. No es nuestro sueño solamente, sino que este es el sueño de Dios. Y no es el sueño y la lucha de nuestra generación, sino que ha sido desde los más antiguos tiempos de la humanidad. Esta lucha por la vida, esa lucha por el bien, esa lucha por la justicia, no nació con nosotros, sino que ha sido una lucha de milenios. Entonces yo solamente quería decir esto y con un poco de leer del profeta Isaías, a acordarnos que esta lucha es de siglos y de milenios. Entonces, así dice el profeta. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la barra de su opresor, como en la batalla de Madaín. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. El manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Queridas y queridos hermanas y hermanos, este es nuestro camino de seguir buscando y levantando estas voces escondidas, de seguir escuchando, de seguir hablando, de seguir luchando. Pues nada más, estas palabritas de gracias quisiera compartir con ustedes hoy. Gracias, Emily, por esas palabras también tan sentidas. Ahora escuchamos a don Raúl. Bienvenido. Bien, pues queridos amigos, queridas amigas, especialmente ustedes
las personas que nos acompañan y que trabajan para la comunicación, que trabajan en la prensa. Agradecemos mucho el servicio que nos prestan, porque por medio de ustedes pues alcanzamos a tocar muchos espacios, muchas conciencias. El trabajo desarrollado durante esta semana por este encuentro de la red global con Vida 20, que está formada por 8 comisiones que atienden, digamos, espacios de lucha por la justicia, por la paz, por la verdad, por la dignidad humana en distintas áreas de la sociedad, y ante distintos problemas que enfrentamos en el mundo actual. Estas comisiones son equidad de género, que enfoca la presencia de la mujer en el mundo contemporáneo; paz, no violencia y antimilitarización; tierra, techo, trabajo y trascendencia; crisis migratoria; pueblos originarios y afrodescendientes; crisis climática y renta básica y deuda externa. Escuchamos una información, signos esperanzadores, pero también vimos retos. Trabajamos con el mundo, trabajamos con personas en situaciones difíciles, pero también trabajamos en espacios en donde estamos por la justicia, por el de nosotros, los seres humanos. Es una retroalimentación que hemos recibido. Hemos tenido, además de la información de cada una de estas comisiones, pues también palabras iluminadoras, palabras contacto que no necesariamente forman de nuestra digamos, nuestro contacto diario, pero que nos traen los distintos desafíos que en áreas humanos, o también de teorías digámoslo así, de cualificación, de especialidades que trabajan en la construcción del mundo actual. Ha sido un baño para cada una y cada uno de nosotros, que desde nuestras distintas áreas en donde estamos trabajando por el logro de la realización de los derechos humanos y de todo aquello que trae consigo esa lucha, que digámoslo así, va dirigido a que todos vivamos dignamente, con libertad y con un espíritu que nos permita conformar un mundo diferente en el que desgraciadamente todavía prevalecen grandes carencias, todavía prevalecen grandes para el avance de la humanidad. Entonces, es esto que les agradecemos a ustedes, los miembros de la prensa, que son de varios espacios y varios países de otros lugares del mundo, que nos acompañan el día de hoy, y que sepan que aquí hay una llama de esperanza que queremos y nos hemos propuesto alimentar en el mundo de hoy. Que no todo lo que vemos es tristeza, también debemos alegrarnos, debemos experimentar el amor entre nosotros, como ya nos lo hizo ver Emily, mi compañera de copresidencia, aquí dentro del grupo, del equipo del que ha salido
esta red global con Vida 20. Muchas gracias nuevamente por estar sirviendo a la expansión del anuncio del Evangelio de la Esperanza y de la Vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Raúl, y muchas gracias, Emily. Como introducí ahora, don Raúl, pues valoramos y apreciamos el que varias personas que trabajan comunicación y organizaciones que trabajan en comunicación y medios, pues nos estén acompañando hoy. Y queremos pedirles el favor si se pueden presentar para poderles conocer. Entonces, en el orden que quieran, no sé en qué orden están, por eso no les puedo nombrar. Entonces, si fueran tan amables de ayudarnos con su nombre y el medio del que hacen parte, y pues hay personas independientes también, bienvenidas para que se puedan presentar. Buenas tardes, familia, a todas las personas. Soy Daniel Silva, ¿me escuchan? Te escuchamos, Daniel, con algo de interferencia. Lo siento, Abilio. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por estar con nosotros en Encuentro Radio, haciendo programa cada mes, y me siento muy feliz de estar acompañándolos hoy en esta rueda de prensa. Voy a tratar de ubicarme mejor para el momento en el que pueda hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Daniel. Bienvenido a Encuentro Radio, que es muy cercano, afín a Con Vida 20, a ZigZag. Gracias. Quien quiera seguir, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, Gerardo. Mi compañero está con problemas de micrófono. Entre Pueblos Radio de Argentina, de radio online del Comité Oscar Romero de Argentina. Muchas gracias a Entre Pueblos Radio. Estamos transmitiendo en directo, ¿no? Hola, Gracias, buenas Gerardo. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ana María Galeano y yo me estoy enlazando recientemente porque la invitación la recibí muy tarde. Yo me contacto con ustedes desde Cusco, Perú, y siempre he valorado, he apreciado, admiro mucho la vida de Oscar Romero, y siempre ando buscando personas que tengan esta inspiración desde la fe al servicio de la gente. Yo trabajo en la Fundación Cristo Vive, es una organización de ayuda social humanitaria, y añoro mucho alimentarme en el conocimiento, en el espíritu, con el enfoque de la teología de la liberación. Yo viví fuera del país algo de 15 años fuera de Perú, y retorné con la organización al cual dirijo en este momento, pero siempre buscando personas que ojalá me pudieran alimentar en el espíritu con el enfoque de la teología de la liberación. Y aprecio mucho, ¿no? Esta vida entregada hasta dar su vida, hasta morir, diríamos, porque él vive ahora en nosotros, en quienes apreciamos su trabajo, refiriéndome a Oscar Romero. Gracias por permitirme participar de vuestro encuentro, y también me gustaría que me hagan llegar vuestras invitaciones, porque gracias a este bendito virus, diría yo, las inequidades sociales de nuestros países se han destapado, pero han permitido unirnos superando fronteras a través de la red. Gracias, amigos, por permitirme, ¿no? Este momento. Muchas gracias a ti, Pilar. Si hay otros medios de información que... Ana María, perdón. Muchas gracias y bienvenida.
Si hay otros medios Claro. de comunicación, información, redes, personas, periodistas particulares que se quieran presentar, por favor. Veo que está Radio El Progreso. Si quien está en Radio El Progreso se quiere presentar. Está también Laura Catalina. Vale. Entonces, seguramente cuando vayan a hacer alguna intervención, alguna pregunta, se presentarán. Doy la palabra a Zulman. Gracias, Abilio. Bueno, este día 25 de cierre de esta semana de reflexión de la Gran Alianza con Vida 20, queremos de manera muy especial presentar una declaración final a partir como de las conclusiones, de las reflexiones y de toda esta experiencia, bueno, del último año, pero también de esta semana, que hemos estado acompañados y acompañadas por diferentes organizaciones que han sido muy significativas, pero también de toda nuestra reflexión. Y esta declaración, desde de este encuentro de la Alianza Global con Vida 20, en respuesta, como ese era el objetivo de la semana, de este encuentro de semana, es la respuesta al Foro Económico Mundial de Davos. Entonces, la declaración va a ser leída a varias voces y allí estarán, pues, o están cimentadas todas nuestras proyecciones, lo que pensamos, lo que hicimos, pero también lo que queremos articular con otros y con otras. Le doy la palabra para que inicie a Mari Carmen y así sucesivamente. Gracias, Zulman. Muy buenas tardes, días, noches para todos y todas. Declaración del encuentro de la Alianza Global con Vida 20 en respuesta al Foro Económico Mundial de Davos, del 21 al 25 de marzo del 22. Animadas y animados por la memoria viva de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en la conmemoración 42 de su asesinato, nos reunimos virtualmente cerca de 100 delegadas y delegados de las organizaciones y articulaciones que integramos la Alianza Global con Vida 20, con la participación de otras redes y organizaciones amigas como el Movimiento Laudato Si, el Foro Social Mundial y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, la Comisión Vaticana COVID-19, con quienes nos une el propósito de buscar caminos que apunten a la construcción de un mundo que proteja las vidas del planeta. Afirmamos la utopía de Monseñor Romero de cambiar de raíz todo el sistema, tras constatar, como lo hizo el Papa Francisco en el encuentro de la economía de Francisco, que a pesar del hambre, el desempleo, la insalubridad, la crisis climática, la crisis migratoria, agudizados por la pandemia del COVID-19 y sus secuelas, los poderes globales no están apuntando sus decisiones a transformaciones que prioricen a la satisfacción de las necesidades más elementales de la humanidad, ni al cuidado efectivo de la casa común. Constatamos que, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, en su sesión virtual de enero y en la reunión que se proyecta para mayo en Davos, la gran preocupación está en cómo generar confianza, particularmente en los jóvenes,
que se siguen movilizando por justicia social y climática en el mundo. Hacer la transición energética manteniendo lógicas neocoloniales como la construcción de un ducto para transportar hidrógeno de África a Europa, o la preocupación por la brecha digital montando primero en Europa plantas para la producción de chips para competir con Asia en la producción de estas micropartes y garantizar su autoabastecimiento, o la eliminación de la brecha creciente de pobreza sin ir a la raíz que la produce, que está en el acaparamiento de los bienes comunes en pocas manos. Uno de los resultados de la COP26 retomados por Davos, que hace perder la esperanza en cambios reales, es la reafirmación de que al llegar el 2050, el 90% de la economía mundial encabezada por los principales responsables de la crisis climática llegará a emisiones netas cero de carbono. El anuncio es preocupante, ya que dicha estrategia hace parte de las falsas soluciones, porque el engañoso cero en el rótulo no significa que la contaminación y destrucción vayan a parar o a ser cero, sino que podrían ser compensadas. La salida que plantea el foro de Davos es más de lo mismo, desde lo que llaman el capitalismo de las partes interesadas, que apuntan a profundizar el desmonte de un Estado de Derecho para el conjunto de la población, entregando esas funciones a las empresas. El balance de la actividad de las 8 comisiones, en estos casi 2 años de conformación de Convida 20, rescatamos los esfuerzos realizados para generar opinión, movilización e incidencia sobre esta realidad agobiante, permitiéndonos ver que en la esperanza está la articulación de los pueblos victimizados que desde lo local a lo global expresan su fuerza transformadora en dirección a la vida, con dignidad para todas y todos. Estos énfasis asumidos por Convida 20, pensando en el día después de la pandemia, como lo decía el Papa Francisco, no se ven reflejados en cumbres como las de Davos. Desde la Comisión de Equidad de Género, adelantamos la campaña contra las violencias de las mujeres en los diferentes países en América Latina, participantes en la comisión y en general, así como los logros de las luchas feministas para fortalecer los derechos humanos de las mujeres y las personas más vulnerables. Los derechos sexuales y reproductivos con la fuerza de la marea verde en toda la región de América Latina. Hacer visibles a las mujeres que luchan, buscadoras de sus desaparecidos y desaparecidas, defensoras de la tierra y territorio, defensoras por la igualdad en los espacios públicos y privados, los espacios seguros para los y las migrantes. Se ha hecho memoria de las profetas y mártires por la dignidad, justicia e igualdad de ayer, de hoy y de siempre. Hacemos un llamado para rescatar la memoria en cada país de esas mujeres invisibles que han entregado sus vidas en causas justas y que no se les reconoce su trabajo y sus aportes. Enfatizamos la participación de las mujeres en movimientos y organización en los procesos de cambios de gobierno, especialmente en Honduras, con una mujer presidenta, y en Chile, con la Convención de la Constituyente y en cargos importantes en el nuevo gobierno, considerando que son una esperanza para América Latina. Desde la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarización, adelantado foros virtuales en torno a la impunidad en El Salvador y en Guatemala, la violencia estatal en Colombia, las detenciones arbitrarias y crímenes en Honduras, la agresión contra el pueblo mapuche en Chile. También el programa radial Mundo Solidario se ha ocupado de la situación de violencia contra las mujeres en las Américas. Nos unimos al movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas, la Joao, en la conmemoración de los 32 años del crimen de la UCA, en El Salvador. Asimismo, acompañamos y apoyamos la campaña Un Grito por la Vida, que ha convocado la Comosoc para visibilizar y acompañar a las comunidades en resistencia en Colombia, en un contexto donde sigue la represión y crímenes contra líderes sociales de este país.
No sé si alguien de la Comisión de Tierra, Techo y Trabajo quiera leerlos y así las demás de cada una de las comisiones, por favor. Desde la Comisión de Tierra, Techo, Trabajo y Trascendencia, hemos hecho visible procesos por la recuperación de las tierras urbanas y rurales en Argentina, denunciado el Departamento de Territorios Mapuches en la zona, el intento de levantar el acuerdo que garantiza legalmente la protección de tierras y territorios indígenas ante empresas transnacionales que las acaparan. En torno al derecho al trabajo, adelantamos foros, produjimos documentos y sumamos aportes de personas invitadas que por su experiencia territorial, profesional o militante compartieron y vincularon sus conocimientos y trayectorias según los casos, que congregaron múltiples representaciones de diferentes países de América y del mundo. Además, hemos brindado apoyos a organizaciones y personas que por diversas injusticias necesitaban sostén o ayuda, enviando nuestro acompañamiento o reclamo como comisión en particular y o adhiriendo como alianza global. Desde la Comisión de Migrantes, ¿quiere leer a alguien ese párrafo? Por favor. Fernando. Sí. Desde la Comisión Migratoria construimos un manifiesto que fue dirigido a los gobiernos de Bielorrusia y Polonia, a la Unión Europea, al gobierno español y a la Conferencia Episcopal de España, denunciando el trato discriminatorio fuera del estatuto para los refugiados que dan a migrantes africanos, árabes y latinoamericanos. En Estados Unidos hemos realizado ayunos y vigilias frente a la Casa Blanca contra las deportaciones que de manera silenciosa se vienen sucediendo, cuyo número es más alto en el gobierno actual que en el anterior, contra lo que habíamos presupuestado. Con las protestas exigimos que se otorgue permiso de trabajo temporal para las personas migrantes. En Centroamérica se está denunciando la situación que viven inmigrantes hondureños en Guatemala, donde les cierran las fronteras y son víctimas de tratos crueles. Recientemente, la Comisión de Migración se reunió de manera presencial en San Salvador. También ha establecido diálogo con la Comisión de Migraciones del Vaticano para incidir en la búsqueda de justicia en el caso de las víctimas de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. La Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes hemos realizado varias campañas, entre ellas la de solidaridad con la nación mapuche ante el estado de sitio que les impuso el gobierno de Piñera y las matanzas de que han sido víctimas. Ante esto, solicitamos la presencia del Comisionado de Pueblos Indígenas de la ONU y el pronunciamiento del Papa Francisco. Por medio de las redes sociales, difundimos permanentemente comunicados contra los abusos de poder, el genocidio, la discriminación racial, la supremacía blanca que padecen las comunidades y pueblos. Nuestra presencia en medio de las comunidades y pueblos
es para apoyar sus demandas, que son múltiples: recuperación de tierras y territorios, delimitación y reconocimiento territorial, entre otras. Y para fortalecer la promoción del diálogo sur-sur y la consiguiente solidaridad, iniciamos el apoyo al pueblo tamil de Sri Lanka, buscando que el genocidio del que fueron víctimas no quede en la impunidad. Desde la Comisión de Crisis Climática, venimos trabajando un documento sobre el derecho al agua ante su mercantilización y financiarización. También hemos hecho seguimiento desde el programa radial Mundo Solidario al panel de expertos de la ONU sobre cambio climático. Avanzamos en la articulación con organizaciones del movimiento ambiental comprometido con la defensa del derecho al agua. Igualmente, hemos denunciado la explotación y uso de los bienes comunes naturales en el continente y hemos exigido la ratificación del Acuerdo de Escazú como un instrumento para la exigencia de protección de los defensoras y defensoras ambientales, teniendo en cuenta que 3 de cada 4 asesinatos de ellas y ellos en el mundo ocurren en Latinoamérica: Colombia, México, Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Perú, de los cuales una tercera parte son indígenas. José Manuel o Armando. Desde la Comisión de Tecnologías de la Información hemos propiciado debates en torno a las noticias falsas y el poder de las nuevas tecnologías de la comunicación, como también de la posibilidad de incorporar el software libre para afirmar el derecho a la información y a la privacidad. Asimismo, se han propiciado reflexiones sobre el enriquecimiento de las empresas tecnológicas vinculadas a la comunicación, estas tecnologías, porque, por ejemplo, según el informe de Forbes, entre los 10 mayores millonarios del mundo se encuentran más del 50% de ellos pertenecen a empresas relacionadas con la comunicación y el capitalismo de vigilancia y control. La mercantilización de lo que somos, pensamos, sentimos, lo que es conocido como el capitalismo de la vigilancia, es uno de los aspectos que consideramos nos puede preocupar cuando hacemos uso de los diferentes programas y dispositivos digitales, y por eso mismo apostamos claramente por el impulso del software libre y la cultura para las nuevas generaciones que tomen conciencia de esas realidades y de la posibilidad de buscar alternativas que existen, posibilidades de alternativas. Desde la Comisión de Renta Básica y Deuda Externa, hemos apoyado la campaña colombiana Renta Básica Ya. También adelantado foros de opinión, uno sobre renta básica con la participación y otro sobre deuda externa, donde se logró dialogar con la relatora de deuda externa de Naciones Unidas y con la Comisión Vaticana con vida del COVID-19. Gerardo. Sí, gracias, Mari Carmen. Los acuerdos surgidos del trabajo de las comisiones podemos sintetizarlos así. Seguimos profundizando la articulación con el Foro Social Mundial, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral del Vaticano, el movimiento Laudato Si, y buscamos incidir en las instancias del sistema de Naciones Unidas que están produciendo informes y haciendo recomendaciones en los asuntos específicos que atañen a las 8 comisiones de trabajo. Promover talleres, foros, conversatorios, para que se incluya en todas las comisiones la perspectiva de género. Esta es una prioridad para ir desmontando el patriarcado en las iglesias y en toda la sociedad. De esa manera continuar
con los intercambios de experiencias para enriquecernos todos y todas e ir haciendo realidad ese deseo profundo de cambiar el sistema capitalista, neoliberal y patriarcal. Queremos revitalizar y resignificar la dimensión social, política, económica, ecológica y cultural del acceso a la tierra, recuperando y visibilizando nuestras cosmovisiones, nuestras creencias, para dar razones de nuestro caminar. Proyectamos visibilizar las deficiencias del acceso a la vivienda y acompañar las temáticas con campañas mediáticas desde las distintas plataformas de que disponemos. Profundizaremos en la reflexión y la denuncia de los poderes que tienen en sus manos las tecnologías de la información, CAFAN, quienes se apropian de nuestra libertad, del derecho a nuestra privacidad, del derecho a la verdad, y apostaremos por el uso del software libres, no privativos, para escaparnos de sus lógicas de control en el marco del capitalismo de la vigilancia. Nos sumamos a la campaña por la desinversión de empresas de combustibles fósiles y le apostamos a los ambientalismos populares, desde la Marcha Nacional del Agua en Argentina, la Coordinadora Defensa del Agua de Chile, la campaña por el agua en Colombia. Así nos proponemos promover acciones nuevas en torno a la democratización y desmercantilización de los bienes comunes. Haremos seguimiento solidario a Bernardo Cal Scholl, Guatemala, condenado en 2018 a 7 años y 4 meses de prisión por haber denunciado la destrucción del río Caabón en Guatemala. También cooperar en la preparación del Encuentro Continental de los Pueblos Afrodescendientes al conmemorar en 2024 el bicentenario de la llegada del protestantismo a través de esclavos norteamericanos a la isla de República Dominicana. También continuamos con la solidaridad al pueblo tamil en la búsqueda de que la ONU condene el genocidio de más de 70,000 hermanos masacrados en el año 2009 en Sri Lanka. Buscamos además sostener paneles de dirigentes indígenas y afrodescendientes a fin de visibilizar sus principios ético-humanistas desde su filosofía, política, restauración de la justicia, vida espiritual, al reordenamiento socioterritorial de los estados-nación en temas referentes al Sumak Kausei, planes de vida, justicia indígena, gobernanza, educación intercultural bilingüe, espiritualidad y cultura, expresiones y contenidos, economía indígena, la simbiosis con Pachamama, la Pachamama, la titulación de territorios ancestrales, el cuidado de la biodiversidad, los calendarios agroancestrales y la medicina ancestral. Apoyaremos la movilización argentina por la auditoría y el no pago de la deuda externa y apoyaremos la movilización en Colombia por una renta básica ya, continuando con la incidencia ante las Naciones Unidas y el Vaticano. 25 de marzo del 2022. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por esta lectura y vamos a entrar a una sesión muy importante. Le doy la palabra a Filio, que va a moderar el momento de preguntas o conversación alrededor de esta declaración. Por favor. Sí. Es posible que me van a disculpar, es posible que pueda plantear, ¿se puede acotar todavía algo a esta declaración? Hola. Sí, claro, cuéntanos qué piensas. Bueno. Mire, no hay dolor más grande que nos toca muy de cerca. Yo vivo en Cusco
Y muchas poblaciones estamos asentadas. Cusco es una zona con mucha historia y presencia arqueológica. Y sobre pretexto de las leyes de patrimonio cultural, limitan a los hermanos del campo, a los que vivimos en el campo, el hacer uso de nuestras tierras, puesto que desde lo que he podido investigar, las leyes de patrimonio cultural son interpretadas en la perspectiva de dar beneficio a las grandes transnacionales, a los hoteles, a los grandes empresarios. Si en un terreno campesino encontraran un muro inca que en el tiempo de los incas tuvo un fin agrícola, a los tiempos de hoy no nos dejan ni tocar las tierras, no nos dejan hacer uso de nuestras tierras. El Ministerio de Cultura hace un abuso arbitrario, sobredimensionado, para poder hacer un uso agrícola y una opción de condiciones dignas de vida en zonas donde hay presencia arqueológica. El Papa Francisco, no recuerdo exactamente el año, pero fue en Bolivia cuando él dice: tierra, techo y trabajo en condiciones dignas para todo ser humano. En esta perspectiva, no sé si a través de esta plataforma podemos hacer llegar nuestra voz de miles de personas que sufrimos ocupando estos territorios con presencia arqueológica, donde no podemos tener techo digno y tampoco podemos trabajar con tecnologías modernas. Somos conscientes de que debemos preservar nuestro legado cultural, pero también estoy convencida de que patrimonio cultural no debiera obstaculizar el desarrollo de los pueblos. Lo que espera la gente muy purista, espera que los campesinos tengamos que vivir debajo de techos que sean de paja, palos o madera. No podemos mejorar las condiciones de vivienda. Debemos trabajar los campos, aún las inclemencias climáticas de frío, granizo, lluvia intensa, vientos helados, pero sin un cobijo. Entonces, habemos muchas personas que estamos luchando contra las arbitrariedades del Ministerio de Cultura. Queremos hacer llegar nuestra voz a algún lugar para que el tema de patrimonio cultural se vea con un rostro humano. ¿Por qué? Porque los campesinos somos los que damos el alimento a la ciudad. Y yo quisiera que en algún momento nos permitan poder plantearles a vuestra organización estos problemas que vivimos en el día a día. Si un campesino logra levantar un techo, quiere hacer su casita en un lugar en el campo, no nos permiten, nos denuncian, no nos dejan vivir en paz, no tenemos servicios básicos, no nos permiten abrir caminos y quieren que trabajemos nuestros terrenos agrícolas como lo hicieron los incas con herramientas ancestrales. A los tiempos de hoy considero yo, como hija de campesino, que el hacer uso de estas herramientas ancestrales, habiendo tecnología que nos pueda facilitar la vida y el trabajo, creo que es exponernos a una condición de trabajo esclavizante. Pilar. Este tema me duele mucho en el corazón y me cuesta un poquito sintetizar. Claro, Ana María, entendemos. Ana María, ¿ya te vas para casa? Quisiera que se tome ese asunto de algún modo. Ay, mi amor. Gerardo, estamos escuchando tu conversación. Vale. Perdone. Perdona, Ana María, te vamos a escribir el correo de la Secretaría de SICSAL en el chat, igual para todas y todos. Si quieres hacernos llegar la información
y vemos también de qué manera la podemos difundir. Y en este momento queremos reaccionar sobre la declaración que hemos hecho, que hemos leído, e invitamos a las personas que quieran hacer preguntas sobre la declaración, ampliaciones sobre la declaración, pues bienvenidas y bienvenidos. Personas que quieren hacer difusión de esto en prensa, en medios, entonces tienen la palabra. Pues ya sabemos que hay varios medios, entre Pueblo Radio, también Radio El Progreso, que están emitiendo en directo. Entonces también, si quieren hacer preguntas a las personas que han leído, que han comentado, bienvenidas las preguntas en este momento. Perdona, Billy, le acabo de mandar un contacto a Ana María de Carlos Alejo del Callao para que se conecte con ellos de Zixal, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, recordar que la dinámica de Convida 20 es a través de las comisiones de trabajo. Y hay personas también del Perú que están en la Amazonía o que están en algunas ciudades que hacen parte de comisiones, que puede haber una posibilidad de obviamente articulación y ver qué caminos se pueden emprenderse frente a casos específicos. Entonces, de nuevo, entonces, la invitación a quienes quieran preguntar. Mira, una pequeña información. En el comunicado se habla de Bernardo Caalcho, preso en Guatemala. Les comunico que el día de hoy, bueno, ayer propiamente, salió de la cárcel, fue libre gracias a todas las movilizaciones de los pueblos originarios de Guatemala y a la solidaridad internacional. Una buena noticia. Buenísima noticia. Yo también iba a avisar esto, sí. Las acciones urgentes, la presión internacional, la movilización. Alegría, alegría. Gran noticia. Gracias. Digo que justamente en Guatemala se encuentra providencialmente nuestro compañero Guido de la Comisión Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y nos da muchísima alegría que en este momento de liberación él esté en representación de todo Convida 20. Pero además dijo Guido que tenemos que actuar con cautela porque tiene todavía sus bemoles la sentencia. Entonces, sí, nos alegramos, pero hay que seguir vigilantes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario? Yo quisiera, sin abusar de vuestra paciencia, es de que dentro de algún punto de vuestra, de este pronunciamiento, el tema que yo les planteaba sí requiere mayor debate, discusión, mayor conocimiento quizás, pero es un tema que se puede llevar a las plataformas de la UNESCO, ¿no? En el tema de que si bien se debe proteger patrimonio, esto no puede obstaculizar el desarrollo de los pueblos, porque me imagino que esto pasa también en muchos países que tienen historia importante con legado cultural como la que pasa en Cusco, ¿no? Y por otro lado, también echo de menos en Perú, ustedes saben que en los años entre el 80 y el 90 hemos vivido una situación muy terrible en relación a lo que implica derechos humanos. Han habido atrocidades, genocidios, esterilización de mujeres, y tenemos un presidente que está a punto de salir de la cárcel, ¿no? Cuando él ha cometido, se le ha sentenciado, se le ha juzgado por hechos graves a los derechos humanos, y está a punto de salir de la cárcel, ¿no? Es un tema que también nos genera mucha preocupación, porque ¿en qué referentes de justicia nos sostenemos aquellos que soñamos por un mundo mejor, aquellos que estamos tras el reino de Jesús?
Aló. Sí, decía que está puesto el correo de Zixal. Decirle a Ana María que se comunique al correo que Gerardo Duré también le envió para poder seguir profundizando en el asunto y ver cómo podemos hacer red en este tema. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún complemento? Yo añadiría en el comunicado la preocupación urgente de todas las personas privadas de libertad en las distintas cárceles internacionales del mundo. Somos muchas personas las que estamos trabajando con la gente privada de libertad en las prisiones cuando salen y constatamos que los derechos humanos en las prisiones con las personas privadas de libertad son vulnerados y eso hay que denunciarlo. Muchas gracias, José María. ¿Algún comentario sobre la respuesta que se ha dado a Davos? O sea, en el comunicado se habla del tema tecnológico, de que quieren reducir la brecha digital, pero está la competencia por la producción de los chips. Se habla de la disminución de la brecha entre ricos y pobres, pero no se tocan las causas profundas en el Foro Económico Mundial. Se habla también de la meta del cero neto de carbono, pero eso no quiere decir que no se va a dejar de contaminar, sino que se habla de compensaciones. En fin, si sobre eso alguna pregunta sobre las opciones que ha hecho o profundizado con Vida 20 en las 8 comisiones, si hay alguna pregunta en ese sentido. Y mientras se responde esa pregunta, hay una pregunta si se conoce, alguien la ha hecho aquí, que si se conoce en Salvador algún obispo que siga en la misma dirección de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Si alguien quiere responder a esa pregunta. Vilio, mira. Por favor. Estuvimos reunidos con el cardenal Gregorio Rosa Chávez, la comisión que fuimos de los comités Óscar Romero de España. Y nosotros sentimos que él está plenamente identificado con toda la espiritualidad y la pastoral que tuvo San Romero de las Américas. No tiene el profetismo de Romero, sin duda, pero es un hombre que vibra con su espiritualidad. Y yo creo que, sin duda, Francisco lo nombró cardenal por su cercanía espiritual a Monseñor Romero. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Ahí está la llamada. Muchas gracias, Fernando. Hola. Abilio. Sí, Gerardo. Ahí hay una pregunta de Entre Pueblos Radio. ¿Qué respuesta se tiene desde las articulaciones como el Vaticano y el Mundial ante el trabajo que está haciendo la Alianza? Don Raúl quería responder esa pregunta. ¿Qué respuesta se tiene de parte del Vaticano frente a las propuestas de Convida 20? Ya se fue. Sí, porque don Raúl tenía que salir. Entonces, bueno, yo cuento un poquito. Bueno, ha habido participación de la Comisión Económica
del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral en el foro sobre renta básica y deuda externa, pues ha planteado claramente pues el Papa y a través de las personas que han participado en los encuentros de Convida 20, que se requiere un salario básico, un básico para que la gente pueda vivir por la crisis que ha generado la pandemia. Y segundo, sobre el tema de la deuda, claramente han planteado que no hay que pagar la deuda, que hay que hacer una condonación de la deuda por la situación que se está viviendo. Y en este propio encuentro, pues hubo la participación de la doctora Marta, que ella es la directora de la Comisión Económica del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, que fue delegada a participar directamente por el cardenal Czerny. El cardenal Czerny es en este momento el encargado del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, que es como un ministerio dentro del Vaticano. Y están muy al tanto de esto y nos pidieron que este resumen que hicimos hoy, que hemos leído hoy, se lo hagamos llegar. ¿Y con el Foro Social Mundial? Eso le toca a Mari Carmen, es la anfitriona. Yo pienso que la presencia de compañeras del Foro Social Mundial y de compañeros fue relevante en el encuentro. Por lo tanto, ellos estarían esperando, creo, que en el de mayo haya una presencia. De hecho, algunos de Colombia van a estar aquí en México en mayo. Entonces, seguramente va a llegar la invitación directa al Convida, a la alianza Convida 20 para que haya como un proceso de conocerse y de seguir actuando. Yo creo que los compañeros que van a venir de Colombia a México para el Foro Social Mundial, va a ser muy importante esa relación para dar como principio a qué es lo que se puede hacer juntos. Gracias. Y esa relevancia está en que estuvo la coordinación, ¿no?, del foro. Sí, la coordinación. Está coordinando el foro, ¿no? Exactamente. Rosy es la secretaria y, por ejemplo, Leo Gabriel ya es de los fundadores un poco del Foro Social Mundial, pero estaban los de la Secretaría presentes en el encuentro de esta sesión del foro de mayo. Eso, y aprovechando la pregunta por esas articulaciones, me gustaría preguntarle también a Zulma sobre el significado de la articulación con el movimiento Laudato Si, también. Bueno, sí, como ustedes saben, es un movimiento muy joven, lleva 7 años, apenas cumplió ahora recientemente en enero. Se crea, de hecho, antes, con esa inquietud un poco también por todo este daño a la casa común, y se crea antes de que salga la encíclica, y apenas sale la encíclica, pues entonces de Laudato Si se toma como bandera para poder seguir trabajando, perdón, para poder seguir impulsando la Laudato Si. Luego, bueno, en todos estos 7 años se ha venido como haciendo una serie de aprendizajes. Hay más de 9,000 animadores y animadoras en todo el mundo, lo que permite que sea una red que genere conciencia desde la filosofía y desde todo este pensamiento social de la Iglesia en términos de lo ecológico. Ya desde que nació la Convida 20, pues hemos estado en diferentes articulaciones y trabajando diferentes temas, especialmente el tema, bueno, de la formación, en todo el tema de la Laudato Si, en algunas campañas
muy especiales, pero ahora queremos o nos estamos soñando una articulación muy fuerte para trabajar el tema de la desinversión, tal como Fabián nos lo explicó en el miércoles que estuvo con nosotros y nosotras, y también sumar la red de iglesias y minería, que también está haciendo un trabajo muy amplio en el tema de la desinversión. Entonces pensamos, pues nos sentaremos a mediados de abril, después de Semana Santa, para pensarnos en una estrategia comunicativa, campaña, pero también en un foro para generar más conciencia al respecto. De hecho, en este momento hay una gira internacional con algunos países latinoamericanos, entre ellos desde Colombia, con algunos casos concretos sobre explotación minera y todos estos daños ambientales, y ha sido pues un éxito. O sea que todo lo que podamos sumar desde estas 3 plataformas para pues trabajar en un tema como es la desinversión, pero en otros que son también de nuestro interés, como el agua o la minería, pues bien. Entonces, con el movimiento es muy fuerte, además, porque si bien el movimiento no depende directamente del Vaticano, no es una dependencia del Vaticano, pues es, sí tiene una gran articulación y una gran relación allí. Entonces, diría eso. Muchas gracias, Zulman. John puede ofrecer una perspectiva también sobre el episcopado. Es la misma que estaba hablando con él. Si quieres, John. Sí, gracias, Emilio. Y quizás luego puedo pedir a Armando que ofrezca perspectiva que está mucho más allá. La pregunta fue de que si en El Salvador hay obispos que trabajan o que han seguido la línea de Monseñor Romero. Y yo hace ya varias décadas trabajé 9 años en El Salvador. Y la parte donde trabajé fue en la diócesis de San Vicente, que en los años 90, cuando yo estuve ahí, fue quizás de las diócesis más conservadores en América Central. Y no tanto de derecha política, pero de derecha eclesial, lo que sea, más se buscaba alejarse de alinearse con algún partido político y más buscaba decir que la iglesia no tiene que meterse en la política, que equivale como apoyar el status quo. Comento eso porque quien fue en ese entonces el rector del seminario de la diócesis de San Vicente, hoy es el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. Y lo interesante primero es decir que no estamos ahorita en los tiempos que vivía Monseñor Romero y que ejercía él su ministerio episcopal. Entonces, lo que se pide hoy de un arzobispo o un obispo no es igual. Pero también es muy interesante que Monseñor Romero nunca encabezó una marcha política. Pero el Monseñor Escobar Alas, hoy el arzobispo, sí ha encabezado una marcha política por las calles de San Salvador con el pueblo, con el compromiso de lograr y presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para prohibir la minería metálica. Entonces, es muy interesante que se ha mostrado Monseñor Escobar Alas un compromiso fuerte con el pueblo, un compromiso de seguir la línea que ha promovido el Papa Francisco, de tener olor de las ovejas. Se ve esto. Y el hecho que también, y lo interesante también es de ver este giro que ha dado Monseñor Escobar Alas,
de ser de una diócesis y una línea, una formación muy distinta a la que vivía Monseñor Romero, más en simpatía con los obispos que se oponían a Monseñor Romero. Incluso el seminario del cual él fue rector se fundó en el tiempo de Romero, o después, perdón, después en los años 80 se fundó, pero como una respuesta para que los seminaristas de la diócesis de San Vicente no se contagiara con la espiritualidad o con la mística de Romero. Entonces se fundó para que no tuvieran acceso al seminario nacional. Entonces en ese contexto es interesante ver también el giro que se ha dado, el movimiento de ser obispo, o sea, obispo conservador en la diócesis de San Vicente, luego de rector fue obispo, pero al llegar a la arquidiócesis, bajo el liderazgo de Papa Francisco, ha tomado línea de Francisco y ha seguido ya un nivel más profético. Y está liderando también con apoyo de otros de la Conferencia Episcopal de El Salvador, que están en unión en cuanto a la minería metálica, por ejemplo. Están muy en apoyo a la gente en cuanto al derecho al agua, empujando esas campañas. Entonces sí se ve una unidad, pero ya es un contexto diferente. También con Romero tenemos su diario. Podemos leer su pensamiento y todo eso. No sabemos cómo está el proceso interno de los obispos hoy en El Salvador. No sé si Armando quería agregar o desmentir lo que estoy reflexionando. Gracias. Abilio. Sí, por favor. Siguiendo la línea de edición, buenas tardes. Saben de que el obispo de Chalatenango, Oswaldo, que es un nuevo obispo, tiene un planteamiento también siguiendo la línea de Monseñor Romero. Incluso el día de ayer estuvo acá en una parroquia que se llama El Sagrado Corazón en Washington, D.C., que es una iglesia capuchina, y la homilía de él estuvo muy buena, incluso fue bastante una denuncia profética. Pero como dice Sean, el arzobispo de San Salvador, Luis Alas Escobar, ha hecho un cambio. Poco a poco va entrando él como en una pequeña conversión. Yo lo conozco a él desde el 15 de agosto de 1982, cuando fue ordenado como sacerdote. Yo era seminarista en ese tiempo de la diócesis de San Vicente. Entonces yo conozco plenamente a Luis Escobar, los pequeños cambios que él ha ido dando en su trayectoria. Entonces, si recordamos cuando llegó a la arquidiócesis, antes de ir de San Vicente, él prohibía las celebraciones de Romero e incluso expulsó a 2 sacerdotes de San Vicente porque celebraban la celebración de San Romero. Y llegando a San Salvador, al principio llegó un poquito bastante arrogante, si recuerdan, que incluso quitó la decoración de Fernando George de enfrente de la catedral en un poquito de oposición al pueblo. Y yo recuerdo en una de las mismas, si ustedes se recuerdan, tuvimos la procesión de los farolitos de Romero y la homilía que él hizo, el arzobispo no estaba tan metido en el compromiso del pueblo, pero poco a poco Luis Alas Escobar ha ido dando cambios, sobre todo con la canonización de Romero, como que el espíritu lo iluminó bastante y se sensibilizó y encarnó bastante el espíritu de Romero. Yo conozco a todos los obispos de El Salvador, porque algunos han sido compañeros míos, pero Alas Escobar y de Chalatenango, que es joven, es probable que él desarrolle un liderazgo mucho más grande y profético para lo que es el bien de la iglesia salvadoreña. Muchas gracias, Vidal. Tenemos 2 manitas levantadas. Entonces, JR, son las iniciales y está sí. Héctor Fernando, que tienen la palabra ahora. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Lazo Romero. Es un gusto. Estoy por invitación de Armando Márquez, trabajo también en Fundamer. Y yo, bueno, un poco intentaré también contestar esa inquietud en El Salvador, cómo se sigue, ¿no? El legado de Romero desde un poco la jerarquía. Yo quizás me uno a lo que decía compañero que me antecedió,
En el caso del obispo de Chalatenango, pues ha dado en los últimos años, yo he podido trabajar en la zona con la Asociación Pro Búsqueda, que es una herencia que dejó el padre John Cortina, jesuita, y ha habido bastante acompañamiento de parte de este obispo Osvaldo de Chalatenango. De hecho, acompaña las conmemoraciones de las diferentes masacres, el Zumpul, la Guinda de Mayo, y bastante accesible. Yo creo que secundo un poco esa opinión. Así es que, igual que en el tiempo Romero, pues son contados los obispos que puedan intentar seguir una pastoral de acompañamiento y de compromiso. Quiero un poco decir que en el caso del arzobispo, ¿verdad?, Escobar Alas, yo trabajé durante 17 años con la doctora María Julia Hernández, la directora de tutela legal del arzobispado, que era, continuó la labor de Romero en la defensa de la dignidad humana, ¿no? Si bien a Monseñor Romero no le dio tiempo de fundar una institución de la iglesia, como fue después tutela legal del arzobispado, fundada por el arzobispo Rivera Damas, sí, Monseñor instó a los abogados y estudiantes de derecho a que le apoyaran. Y es así como nació el socorro jurídico, o por lo menos se apoyó en el socorro jurídico. María Julia y su equipo hacían esta labor de defensa de la dignidad humana, conectando justamente con esa línea pastoral de Monseñor Romero. Sin embargo, hay que decir que en el año 2013, este arzobispo actual cerró ese proyecto. O sea, cerró, aparte de lo que ya dijeron de haber destruido una obra que es un símbolo de un artista salvadoreño, Fernando Llor, que además es un artista que le regaló el báculo que está ahí en la capilla, en la casita de la Divina Providencia. Terminó diciendo que habían signos masones, ¿verdad? Entre una serie de mentiras que fue agregando. Me alegra escuchar, aunque yo no me lo creo mucho, que de verdad este arzobispo está dando signos de cambio, ojalá, ¿verdad? Pero yo sí puedo decir que fui y el equipo de tutela legal del arzobispado, en el año 2003 fuimos despedidos, todo el equipo, ¿verdad? Después fue agregando una serie de mentiras y no lo digo con resentimiento, que conste, estoy tratando de remitirme a hechos históricos, ¿verdad? Así es que ojalá para la canonización, yo fui uno de los que dije hay que unirse con la iglesia desde los sectores populares para decir lo que Romero es, ¿verdad? Y también yo decía, ojalá que tengamos la suficiente fuerza para poder posicionar, ¿verdad?, la figura de Romero en ese acto histórico de su canonización. Así es que, volviendo al punto, ojalá, insisto, por el bien, yo lo que recuerdo que de este arzobispo actual, la primera vez que bajó a la cripta de catedral, porque no la conocía, fue cuando vino el presidente de Estados Unidos, Obama, ¿verdad?, que decidió visitar la cripta y obviamente por un acto protocolario, pues él lo recibió, ¿no? Entonces yo creo que fue la primera vez que él conoció la cripta de catedral, que es donde están los restos mortales de nuestro pastor. Pero sí, entonces decir que hay pequeños signos desde algunos jerarcas, ya lo decía un compañero, el cardenal, ¿verdad?, que si bien ninguno tiene el profetismo y la valentía de Romero, pues tratan de al menos ya no perseguir, ¿verdad? Y sí, hay gestos, ¿verdad?, de acompañamiento. La postura del cardenal, pues ha sido bastante coherente a lo largo de sus años, ¿verdad? Y nos alegra pues que emerge la figura de este obispo de Chalatenango. Pero más allá, yo creo que el tema es desafiarnos, ¿verdad? Así como lo decíamos, y con esto voy terminando, como lo hemos dicho a nivel de consigna, queremos obispos al lado de los pueblos. Un sacerdote jesuita decía en una conmemoración, pero no solo queremos a los obispos, queremos a las monjas, queremos a los sacerdotes y por supuesto que también queremos a los laicos al lado del pueblo. Entonces, alegrémonos por estos signos, ¿verdad? Que, insisto, igual que en tiempo Romero era una minoría que acompañaba esta pastoral de compromiso, pero yo creo que hay que trabajar en esa dimensión de que no solo son los obispos, ¿verdad? No solo es, sino que las religiosas, los religiosos, los sacerdotes y por supuesto también los laicos. Y por eso con Rutilio, el que beatifiquen a dos laicos también es importante. Yo soy un laico, trabajo en la defensa y promoción de derechos humanos, soy un defensor de derechos humanos y bueno, siempre mi experiencia de vida fue desde las comunidades cristianas de base en 1980. Así es que conocí a Romero en 2 ocasiones en vivo y luego pude asistir a sus funerales y también
al lugar donde hoy están los restos depositados. Tuve el privilegio de ser parte de esa comisión, de poder trasladar, ¿verdad?, los restos donde se encuentran ahora. Así es que pude ser testigo de eso y fue una gracia que me dio Monseñor Romero y, por supuesto, María Julia Hernández. Así es que, bueno, gracias, y es mi primera vez que participo de este espacio, pero igual aquí estamos. Pues bienvenido y muchas gracias por tus precisiones y aclaraciones. Héctor. Bueno, se ve que se tocó una fibra ahí, porque ha sido mucho la participación, 3 o 4 personas han platicado sobre esto, ¿no? Y ya no quiero redundar de lo que dijo el compañero anterior, saludos, ahora que estuvimos allá, pues platiqué también con él. Solo decirles que nosotros hemos intentado desde la diócesis de la Tarahumara tener un contacto con la arquidiócesis y con el obispo, o sea, hemos hecho comitivas así, digamos, oficiales, por decirlo de alguna manera, de mi obispo, visitando a José Luis Escobar, a Monseñor Escobar Alas, y hemos estudiado su magisterio, que nos parece muy bueno, para no redundar en lo que ya dijeron, que tiene mucho de cierto, ¿verdad? Esta contradicción, este proceso, esta ambigüedad, si se quiere, pero a nosotros, su magisterio en relación a la minería nos ha ayudado en Tarahumara, nos ha ayudado su posición ante la cuestión del agua y la cuestión en torno al martirio, que tiene una muy buena carta pastoral en torno al reconocimiento de los mártires. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Y también que si vamos a hacer el encuentro, digamos, de CICSAL en El Salvador, no podemos prescindir de él. O vamos a tener el encuentro intercontinental de comunidades de base en El Salvador. Tampoco podemos prescindir de él, o sea, de la presencia del arzobispo. Creo que lo que se viene, las coyunturas o lo que se vaya a venir después y donde El Salvador va a ser sede, tiene que forjar un acercamiento, porque ahí hay una fibra pues muy sensible. No quiero ahondar en más. Yo en los últimos 7 años he estado 6 veces en El Salvador, he ido 6 veces por distintos motivos, invitaciones, retiros, en fin. Y mi acercamiento con él ha sido muy positivo, sin negar todo esto que ya dijo el compañero anterior y los que lo conocen de más tiempo y todo esto, ¿no? Pero con nosotros ha tenido una actitud cordial, se ha interesado, le hemos recomendado mucho el acercamiento a las comunidades de base, que es una situación muy dramática que se sigue viviendo en El Salvador con respecto a otros países y con respecto a nosotros acá en México, ¿sí? La falta de acompañamiento, la oposición que hay, la resistencia que sigue habiendo. O sea, creo que sí conozco del tema, tanto por Fundamer y don Armando, sí, pero creo que es bueno que nosotros como CICSAL, si es posible, nos lo planteemos en un momento dado, pues, porque creo que se trata de construir puentes y de intentar también empujar, ¿no? Y creo que don José Luis puede prestarse aún con estas cosas que ya mencionaron, lo de llor o lo de cerrar tutela legal, ¿no? Ciertamente nosotros hemos tocado con él por qué pasó eso. Él nos ha dado su versión, tanto lo de tutela legal como algunas otras cuestiones. No sabemos, obviamente, pues no estamos allá, ¿verdad? Por eso uno quería intervenir, pero hemos intentado, la diócesis de la Tarahumara con la arquidiócesis de El Salvador, tener una relación de cercanía, de apoyo, de intercambio, por Romero. Y hemos tratado de irnos por ahí, o sea, con, digamos, la oficialidad de la iglesia. Primero, pues porque a mi obispo le interesa, yo soy el vicario general, y no queremos hacer algo, pues, al margen, ¿no? Nuestra opción es, obviamente, a veces distante de por donde va la iglesia salvadoreña, pero hemos reconocido estos avances muy buenos y creo que nosotros debíamos de conocer el magisterio de él o sus cartas pastorales sobre el martirio, sobre el agua y sobre la cuestión de la minería. Hay cosas muy buenas, de mucho avance, de mucha claridad, que nos han ayudado mucho acá en Tarahumara y son de él, son suscritas por él. Gracias. A ti muchas gracias, Héctor. Muy bien. Entonces, hay otra pregunta que ha venido, que nos manda Entre Pueblos Radio, que dice: ¿cuál es la mirada que tienen ustedes como organización de mayor expansión y articulación de estos derechos y reclamos y los resultados aquí expuestos?
sabiendo que se necesita seguir masificando las voces desde los medios de comunicación, pero también de cuánto lugar sea posible intentar globalizar la voz del pueblo para que los gobernantes, el poder se sienta presionado. ¿Cuál es nuestra mirada al respecto? Esto para volver a centrarnos en la declaración, y esa es la invitación que nos hace Entre Pueblos Radio. Entonces no sé quién quiera responder. Nidia, ¿querrías decir una palabra sobre esa pregunta? Bueno, me parece que en realidad lo que tenemos que trabajar más todavía nosotros como con Vida 20 es en la incidencia y es también en lograr una entrada a los diferentes medios de comunicación, porque quizás son los que amplifican, ¿no es cierto?, los planteamientos, las demandas y el quehacer y la lucha. La presencia de los medios esta tarde es importante, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo todavía aún mayor de poder llegar a más, de que la voz se amplifique, de que se visibilice más. Y como decimos en nuestra comisión de pueblos originarios y afrodescendientes, entiendo también que es importantísimo que los propios sujetos que son víctimas de todos, de toda esa violación de derechos, tanto colectivos cuanto derechos humanos, esa visibilización se haga desde los propios sujetos que luchan. No sé si me permites este ratito hacer también una pequeñita acotación desde nuestra comisión, y es que hay el pedido también desde en nuestra comisión de ver cómo trabajamos coordinadamente para introducir la beatificación de Mama Tingó, la mama negra que fue hace 50 años asesinada, va a ser el año 2024, fue asesinada precisamente por su lucha allí en el pueblo en República Dominicana, y hay el deseo de lograr su beatificación. ¿Cómo trabajar? ¿Desde dónde? ¿Cómo amplificar ese deseo del pueblo de tener para el 2024 o una entrada en el Vaticano, una entrada? Sí, yo conozco la sensibilidad del Papa Francisco y por eso también me atrevo a preguntar, a pedir esto, porque yo creo que la coyuntura de la presencia del Papa Francisco es muy importante para lograr esa introducción. Sería una santa negra. Muchas gracias, Nidia. Gerardo. Y yo quisiera decir algo con respecto al tema de comunicación, y creo que es algo que como organizaciones, articulaciones, etcétera, etcétera, es una debilidad que tenemos como organizaciones, que a veces no sabemos comunicar bien lo que queremos comunicar o lo que hacemos, cómo comunicarlo. Y claro, tampoco sabemos comunicar a los medios. Entonces necesitamos, digo, de la ayuda de los medios, pero de los medios que se interesen por la información, no por las noticias, porque no queremos ser noticia. O sea, la noticia es noticia de un día, la información queda, es permanente, está, se puede recurrir a ella. La noticia es un hecho concreto, y después, cuando no vende más, desaparece esa noticia, ya no somos más noticia. Entonces, creo que con Vida 20 produce elementos periodísticos y comunicacionales que son información y no son noticia. Por lo tanto, yo creo que habría que hacer un esfuerzo y convocar a medios que les interesen nuestras temáticas, y establecer una agenda con ellos, digo, que nos puedan reproducir la información, ¿no? Y bueno, y es un llamado que hago, pues, discúlpenme el atrevimiento, a todos los medios presentes, pero también a otros que cada uno de nosotros debe conocer, medios alternativos, medios populares, en los que podamos apoyar, en los que nos podamos apoyar nosotros como
como experiencia global y poder brindar la información de lo que vamos construyendo día a día, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias. Armando. Bueno, muchas gracias. Sí, brevemente tocar el tema de Monseñor Romero, disculpen, pero como decía el padre Héctor, pues es una fibra ahí importante que tenemos y Sigsal surge precisamente, nacimos, ¿verdad?, de ese martirio. Pero ya me alegro que los compañeros, compañeras que han hablado, Sean, el padre Héctor, Chepe, Lazo, ¿verdad?, los más han tocado, el padre Diva, de Chicago también. Entonces, simplemente pues decir que efectivamente otro Romero, pues ya no lo tenemos ni lo tendremos quizás por muchos años no solo en El Salvador, sino en la iglesia. Pero pues que sí coincido en que don Gregorio Rosa Chávez es un importante apoyo. El actual arzobispo, con los peros que ya se han mencionado, creo que escribió una segunda carta pastoral muy importante sobre el martirio y la ha fundamentado pues Monseñor Romero también, y en esa carta reconoce el martirio de 24 personas, entre sacerdotes, laicos, las religiosas, etcétera. Importantísimo eso, porque el arzobispo tiene la posibilidad de llegar a los que no están convencidos y convencidas. Nosotros normalmente llegamos a los ya convencidos y ahí nos retroalimentamos y nos fortalecemos. Pero mi experiencia es en mi parroquia y en otras que cuando el arzobispo ha dicho que son mártires y que fueron calumniados y difamados, entonces dicen, pues ya empiezan a cambiar su estereotipos, sus prejuicios que tenían, ¿verdad?, sobre los mártires, y dice, pues si el arzobispo lo dice, ya empiezan a reconocer el martirio a estas personas como mártires, ya no como revoltosos, revolucionarios, etc. Entonces creo que ese ha sido un gran aporte de esta carta pastoral, que lamentablemente yo creo que no se le ha dado suficiente difusión aquí en El Salvador, porque tenemos una generación de sacerdotes que fueron educados durante 13, 14 años con el arzobispo que tuvimos del Opus Dei, que cambió a los educadores del seminario y todo eso. Entonces muchos sacerdotes no vibran por los mártires, por Monseñor Romero ni Rutilio. Por eso también es importante esta carta pastoral, y por eso también es importante el Papa, ¿verdad? Este esfuerzo que está haciendo, está dándonos esta oportunidad. Ahora que yo creo que se han desdibujado muchos contenidos que antes nos animaban, contenidos políticos de la izquierda, contenidos aún de la teología de la liberación, y ahora como que eso está debilitado, desdibujado, pero nos viene la energía, el alimento, la retroalimentación de estos acontecimientos, como el que acabamos de tener, la beatificación de Rutilio Grande y Nelson y Manuel y el padre Cosme. Otro hecho importante es que el arzobispo actual nos está apoyando para la realización del encuentro latinoamericano de comunidades eclesiales de base que se va a realizar aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces él nos ha dicho, sí, si cuenten conmigo por si hay que hacer gestiones con locales de las parroquias. Y entonces creo que es un gran avance, porque las comunidades eclesiales de base fuimos ignoradas, fuimos marginadas también durante muchos años, y él las está reconociendo nuevamente, a pesar pues de sus limitaciones personales y de lo que hemos hablado. Entonces creo que es positivo. También quería tomar la palabra porque quiero felicitar al equipo y a todos los que han sido parte de este esfuerzo tan importante que hemos hecho durante toda la semana, y agradecerles a Bilio, a Mari Carmen, a todo el consejo directivo, don Raúl, Emily, etc. Yo me tengo que despedir porque en este contexto de esta semana romeriana
me están llamando ahora para hacer una conferencia, una entrevista virtual desde Italia, ¿verdad? Un grupo allá de, básicamente son salvadoreños, salvadoreñas, migrantes en Italia. Pero también es un encuentro virtual que están invitando a otras personas de otros países. Y me han pedido un poco mi opinión y que les apoye en ese también esfuerzo, que empieza en unos minutos. Así es que muchas gracias, feliz tarde y sigamos adelante en este esfuerzo que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Como decía Chepe Lazo, queremos laicos, laicas, organizaciones al lado de los pobres. Así es que gracias y buenas tardes. A ti muchas gracias, Armando, y que te vaya bien en tu entrevista y gracias por toda esta semana. Mari Carmen. Micrófono, Mari Carmen. Yo quisiera que ahondáramos más o buscáramos más información sobre Mamá Tingó. Yo les comentaba a algunos de ustedes que cuando se fundó la CONAMUCA en República Dominicana, que es Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, yo estaba metida en la CEMPA mexicana, que es lo de los campesinos aquí en México, y fui a esa celebración cuando se fundó la CONAMUCA en República Dominicana. Y me parece que tendríamos que buscar los lazos con mujeres dominicanas. Yo había dicho el otro día con Vicky como punto de partida, pero yo voy a buscar en mis, pues no sé dónde voy a buscar, pero voy a buscar si todavía existen las compañeras con las que yo estuve, porque yo fui en representación de México a eso. Y tengo la sensación de que no sé hasta dónde, voy a decir una barbaridad, no sé hasta dónde la Confederación de Mujeres Campesinas y la misma Mamá Tingó tuviera rasgos religiosos o rasgos como que soñara la CONAMUCA que hay que beatificar a la Mamá Tingó. Sí, no tengo muy claro esa relación de su vida con lo religioso y lo... Porque pienso que no necesariamente pensemos en beatificación, pensemos en dar todo un mensaje de la vida de Mamá Tingó a los 50 años de su asesinato, ¿sí? No necesariamente buscándole que la beatifiquen, ¿sí? Porque a lo mejor no significa para nada, para esa comunidad no significa nada la beatificación, pero sí podría significar el que se le nombre, el que se le reconozca, el que se le visibilice en todo este mundo nuestro de Convida 20. Entonces, yo digo que sí podemos buscar información, que sí podemos tener gente que nos pueda ver, porque en ese momento en que yo fui allá, nunca hubo nada eclesial ni nada, era todo completamente las campesinas y era otra cosa lo que sucedía ahí. No había nada que ver con Dios ni con nada, pero a lo mejor estoy mal, pero la sensación que yo tuve en ese momento es que era una laica, claro, una campesina que seguramente tenía toda una realidad religiosa X, ¿sí? Pero tendríamos como que buscar bien sus raíces, cómo fue todo eso, de tal manera que podríamos sí darle mucha visibilidad a Mamá Tingó, porque fue una mujer extraordinaria, pero ver cómo hacerlo, no diciendo vamos a beatificarla, ¿no? Sino cómo la hacemos que se vea. Esa sería mi sugerencia. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, ya llevamos avanzado el tiempo en este diálogo. Ha sido una semana extenuante, muy gratificante, de muchos sentimientos. Han quedado muchísimos desafíos que son los que están consignados ahí en la declaración. Pues quiero invitarles que para que cerremos, movamos nuestras manos así para que nos las veamos y nos conectemos como una despedida y que tengamos un fin de semana que nos posibilite también el descanso. Un fuerte abrazo de gratitud a Romero, a los mártires, a las profetas y los profetas, a todas y todos ustedes por esta comunión que estamos construyendo en la Alianza Global Convida 20 por la justicia social. Y gracias a los medios presentes.
Muchas, muchas gracias. Y ahí tenemos cómo comunicarnos para la información y los comunicados. Muchas gracias. Gracias por permitirme Gracias participar. todos. Saludos desde Cusco, Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Seguimos conectados, seguimos en comunión. Excelente. Yo que salves el chat. Muchas gracias. 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 Adiós, adiós. Proceso. Ya nos están mandando, no sé.